de la curación de los 10 leprosos le llaman el Evangelio de la Ingratitud, y San Bernardo hizo un gran sermón, el sermón 96, acerca de la ingratitud, tomando como texto este Evangelio. Pero hay más que la ingratitud aquí, como he explicado ya una vez o dos veces quizás. Hay otra cosa mucho más importante, que es la irreligión y la religión, porque de las palabras de Cristo y de todas las acciones del leproso curado y de samaritano y de Jesucristo se deduce que Cristo no se refirió tan solo al desagradecimiento, ciertamente hubo desagradecimiento y hubo gratitud, sino que se refirió sobre todo a la fe. Tu fe te ha salvado, de este samaritano que al sentir la presencia de Dios en su salud repentina, como dice la encíclica del Papa actual que dio justo hace un año, Ecclesiam Tuam, la presencia de Dios, sintió el sentimiento religioso en sí y volvió no solamente a dar gracias, sino a adorar a Cristo, porque cuando le pidieron que lo sanase lo llamaron maestro, pero cuando viene él, cuando vuelve, no le llama más maestro, sino que se arroja a sus pies con el rostro en tierra, lo cual era el gesto de la adoración que se hacía a Dios entre los orientales. De manera que aquí lo que hubo fue una conversión, fue el nacimiento del sentimiento religioso en un enfermo curado a consecuencia de esa misma cura. San Bernardo dice que los agradecidos en tiempo de Cristo eran 1 cada 10 hombres, y que también eso pasaba en el tiempo de él, en el siglo XIII. Si fue un acto de religión y no solamente un acto de gratitud, podemos decir que en tiempo de Cristo los religiosos eran 1 cada 10 hombres. En Palestina, los verdaderamente religiosos. Y ahora pasa lo mismo, porque si contamos como señal de ser verdaderamente católico el asistir misa los domingos, hay 1 cada 10 habitantes de Buenos Aires que asiste a misa o menos. Bueno, puede tomarse un criterio más amplio y pensar que hay más gente religiosa que no va a misa, pero que es religiosa. Yo no sé, es un precepto fácil de cumplir. Si no cumplen ese precepto, no se ve bien cómo se pueden llamar realmente religiosos, realmente personas religiosas. De manera que hay irreligión en el mundo, ahora lo mismo que había en tiempo de Cristo. Y eso no ha pasado siempre así. En estos tiempos hay mucha más religión que en otros tiempos anteriores a nosotros y no muy lejanos de nosotros. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa de eso? Por ventura la naturaleza humana ha cambiado. ¿No dicen los sabios que es natural al hombre la religiosidad? Es decir, una cosa como un instinto, dice von Monacos, en el hombre. De tal manera que de suyo en todo adulto surge el sentimiento de la religiosidad, o sea, un sentimiento vago de adoración a algo superior a sí mismo. Llámelo como quiera a eso superior a sí mismo. Sea porque el hombre se siente pequeño e indigente, como dice Santo Tomás, sea porque el hombre es el animal que sabe que va a morir, como dice Heidegger, sea porque el hombre quiere ser inmortal, como dice Unamuno, sea porque el hombre siente en sí mismo el espíritu, como dice el espíritu inmortal, como dice Kierkegaard, sea porque tiene miedo, como dice Ribot. La cuestión es que en los hombres brota ese sentimiento que llamamos la religiosidad, y es tan natural al hombre que desde muy pequeños los niños ya son capaces de ese sentimiento, siendo así que no son capaces de otros sentimientos y pasiones más propias de los adultos. De manera que es profundamente arraigado en el hombre ese sentimiento. De tal manera que los antiguos filósofos como Plutarco
Varrón y Cicerón decían que no existía ningún pueblo donde no hubiese religión. Hoy día es más difícil decir eso, pero en aquel tiempo, con lo que ellos conocían del mundo habitado, decían eso. Cicerón dice: encontraréis pueblos que no tienen fortalezas, que no tienen ejércitos, que no tienen foros ni palatinos, es decir, casas de gobierno, que no tienen instituciones, que no tienen leyes, que no tienen viviendas, pero no encontraréis ningún pueblo que no tenga religión. Y sin embargo, parecería que la religiosidad va disminuyendo en el mundo o se va extinguiendo, va languideciendo. Pero no es así. No es la religiosidad la que muere, no muere. Lo que pasa es que se desplaza, se fija en objetos indignos de ella. Es decir, para decirlo en una palabra, en vez de adorar al Dios verdadero, el hombre empieza a adorar ídolos. Ese sentimiento de religiosidad se desvía, se descarría, se fija mal, se fija en cosas que no merecen adoración. En una palabra, el hombre adora la obra de sus manos, como dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, tal como está enumerado en Moisés. No adorarás la obra de tus manos, no te harás dioses de oro, ni de plata, ni de marfil, ni de piedra, ni de madera, ni de barro, porque uno solo es el Señor tu Dios. El segundo mandamiento, que para nosotros se confunde con el primero ahora, en cambio, en el siglo IV desdoblaron el 10º mandamiento, hicieron 2 del 10º, de manera que son 10 mandamientos lo mismo, que no es la misma enumeración que en Moisés, en el Deuteronomio. Es decir, cualquiera de las 2 enumeraciones puede hacerse. Se puede dividir los mandamientos en 10 de las 2 maneras, como hacían los hebreos y siguen haciendo los anglicanos en Inglaterra, y como lo hacen los países latinos. 10 mandamientos en que han dividido el 10º en 2 y han unido el primero y el segundo en uno. O sea, el segundo mandamiento, que es no te harás ídolos, lo han juntado con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cicerón mismo, cuando constataba que no había pueblo sin religión, no decía que muchísimas de esas religiones eran ridículas e incluso perversas, de manera que los hombres eran fetichistas o idólatras, tenían religión ciertamente, tenían el sentimiento religioso, pero adoraban a ídolos, a seres indignos de ser adorados. Y ahí mismo, alrededor de él, en todo ese gran pueblo romano que dominaba el mundo y lo gobernaba sabiamente, estaban rodeados de idolatría, porque aunque Cicerón, él, creía en un solo Dios, al cual llamaba causarum, causa de las causas, y cuando le dieron muerte por orden de Marco Antonio, le cortaron la cabeza, antes de morir gritó: causarum miserere mei, causa de las causas, ten piedad de mí. Sin embargo, él sabía que el pueblo adoraba a una cantidad de dioses como Júpiter, Venus, Apolo, Saturno, Neptuno, Urano y los demás 9 dioses mayores de la mitología griega, y todos los otros dioses menores que tenían innumerables dioses, con los cuales representaban las fuerzas naturales que parecen superiores al hombre, como el amor que representaba Venus, o la industria que representaba Urano, o la poesía y la música que representaba Apolo, o la guerra que representaba Marte, o sobre todo el poder político que representaba Júpiter. Pater hominumque deumque, el padre de los dioses y los hombres. El dios principal era el poder político, es decir, el Estado. Por lo tanto, eran creaciones de las manos del hombre las que adoraban entonces los idólatras. Y eso han empezado a hacer de nuevo ahora, aunque en forma mucho más sutil y refinada, porque ahora no hacen estatuas de oro, ni de plata, ni de barro, pero de hecho someten su voluntad, sus sentimientos y toda su alma a cosas que son obra del hombre, como por ejemplo el Estado, que es el principal de todos, al cual adoran, porque Santo Tomás en su tiempo ya notó que cuando el hombre deja de adorar a Dios, cae a adorar al Estado, ordinariamente. Es decir, lo pone al Estado por encima de todo. Y hoy día eso se ha teorizado
y le llaman el Estado totalitario. Lo inventó el filósofo, lo teorizó el filósofo alemán Hegel, o Hegel, como quieran llamarle. Y todos los estados hoy día son totalitarios, por más que digan, le echen ese adjetivo hiriente, porque ahora no significa lo que significó cuando Mussolini lo inventó, porque ahora significa tiranía simplemente, o despotismo. Se lo echan los comunistas a los fascistas y los fascistas a los comunistas, y en realidad todos los estados actuales son totalitarios, porque el Estado se ha tomado mucho más poderes de los que les corresponden ordenadamente, conforme a la razón y a la justicia, y cada día va tomando más poder. De manera que todos los estados, incluso los que se llaman democráticos y liberales, son hoy día totalitarios. Exigen del hombre una sumisión total que el hombre solamente debe a Dios, y por lo tanto le quitan la libertad poco a poco y le cantan continuamente libertad, 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 porque eso de cantar es fácil, pero en la realidad le van quitando la libertad cada día más. El hombre individuo y la familia va siendo cada día más sujeta a esa especie de monstruo frío que es el Estado moderno. Y es uno de los ídolos, el principal. Y después hay otro ídolo que es la tecnolatría, la técnica que le llaman ciencia, que se han puesto a adorar a las cosas mecánicas que hace el hombre y a poner toda su confianza en ellas, y todo lo que antes pedían a Dios o esperaban de Dios, lo esperan ahora de la ciencia moderna, y dicen tales aberraciones y tales exageraciones de la ciencia que uno se queda pasmado, porque realmente la divinizan a la ciencia, que no es ciencia, porque la ciencia es el conocimiento de la realidad, sobre todo de las realidades más altas, y esta ciencia actual es el dominio de la realidad, es el saber para hacer cosas, pero no para conocer la naturaleza de las cosas, y mucho menos la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios, que es lo que le importa al hombre y que es la verdadera ciencia y la más alta de todas, es decir, la sabiduría, como decían los antiguos. De manera que andan ahí todos enloquecidos porque dos hombres han dado unas cuantas vueltas durante 7 días a la Tierra, andan enloquecidos con eso. ¿Y qué provecho trae eso a la humanidad y los 300 millones de dólares que han gastado en hacer eso? ¿Qué provecho trae a la humanidad? Le mandan felicitaciones por telegramas los gobernantes a dos hombres que en el fondo, ¿qué hazaña han hecho? Yo creo han expuesto la vida, porque era una cosa desconocida. No la han expuesto tanto, más la expuso para ganar 2,5 millones de pesos Bonavena, que ayer lo ha matado a un puñetazo a Peralta, o viceversa, no sé quién ganó, pero por plata él se ha puesto un peligro muy grande, y Fangio y todos los que corren en automóvil se ponen en un peligro más grande que estos dos aeronautas que están enteramente vigilados y cuidados por los hombres de ciencia. De manera que yo no creo que hayan hecho una hazaña más grande que la hazaña de una monjita que está en un hospital cuidando a enfermos infecciosos desinteresadamente y que se expone, por lo tanto, expone su vida mucho más que estos, a la cual no le mandan telegramas. Y está bien que no le manden telegramas, porque ¿qué va a hacer la monjita con los telegramas si le mandan? De manera que hay que bajarle el copete a la tecnología actual y al estatismo actual. Hay que mirarle los pies, como decían los antiguos, que al pavo real, cuando uno le mira los pies, como tiene los pies feos, enseguida se desinfla, está todo pavoneándose, hinchado, y si uno le mira los pies se desinfla. Hay que mirarle los pies a estos ídolos modernos y ver que son obras de la mano del hombre, y son obras que a veces lo que traen es daño al hombre, como la estatolatría trae la pérdida de la libertad y de la tranquilidad, y la técnica esta trae daños porque la hacen en gran parte por motivos bélicos, para dominar bélicamente al mundo, guerreramente al mundo. Los rusos dicen de los Estados Unidos que han hecho eso para espionaje, para sacar fotos, es decir, con motivos guerreros. Y en parte tiene que ser verdad, pero también hay otro motivo, que es la soberbia, el orgullo del hombre, que quiere librarse de esa sensación de pequeñez
y de dependencia que él tiene naturalmente, que brota en todo hombre naturalmente cuando abre los ojos de su entendimiento y ve que es poca cosa, que la vida del hombre sobre la tierra es corta y mala, que la vejez viene cuanto menos lo piensa uno, que está expuesto a toda clase de molestias y enfermedades y contrastes en la vida, de manera que naturalmente empieza a pensar que tiene que haber sido creado para algo más que eso, que en su alma hay una aspiración más grande que a esto